Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la radiología en obstetricia y ginecología, que es un tema muy importante. Vamos a hablar que la radiología en el embarazo, la mujer embarazada es potencialmente un ser humano y no solo tiene a su cargo pues el embarazo como tal, sino que también no está exenta de que pudiera tener enfermedades propias de cualquier ser humano y que requieran algunos procedimientos tales como ecografía, radiografía, TAC, resonancia magnética, y dichos procedimientos pudieran inquietar por los posibles efectos adversos sobre el feto. Ahora bien, todos estos procedimientos que podemos utilizar como métodos diagnósticos se han ido evolucionando alrededor de los años y se han hecho múltiples estudios para verificar los efectos sobre dichos estudios en relación a la embriogénesis, ¿verdad? Y hablando de eso, los efectos de radiación ionizante sobre el embrión, no hay estudios en humanos sobre los riesgos de la radiación ionizante en mujeres gestantes. Basados en estos datos, las potenciales consecuencias pueden ser pérdidas de embarazos, malformaciones, alteraciones de crecimiento, efectos mutagénicos y carcinógenos. Estas son algunas de las consecuencias de estos métodos diagnósticos si se utilizan en el embarazo, pero tienen mucho que ver en relación a qué etapa del embarazo se utilizan dichos métodos. Vamos a hablar sobre el periodo de la preimplantación, que serán los primeros 14 días de la concepción o primeras 4 semanas desde la fecha de última regla, y el umbral de radiación estimado de manera conservadora para que se produzca un aborto son de 100 miligrays o 10 rads, ¿verdad? Es importante decir que 100 miligrays es un dato que es muy alto de radiación, ¿verdad? Podemos decir que una rayos X de tórax tiene 0.01 miligrays, ¿verdad? Entonces es importante que el estudio que se haga en este sentido para provocar un aborto tiene que tener demasiada radiación. Se han hecho también estudios para ver no solo los efectos de una posible pérdida del embarazo por los métodos diagnósticos que utilizan radiación, sino también se han hecho estudios en donde se evidencia la disminución del coeficiente intelectual. Y aquí en este sentido podemos decir que el riesgo de discapacidad intelectual parece ser dosis dependiente, con un umbral de 120 miligrays entre las semanas 8 y 15 y 210 miligrays entre las semanas 16 y 25. Por último, mencionar que se ha demostrado disminución del crecimiento fetal con dosis superiores a 1000 miligrays. Entonces es importante que, si bien es cierto, podemos utilizar estos métodos diagnósticos para poder diagnosticar algún tipo de enfermedad, es importante que la paciente que esté grávida no esté en contacto con este tipo de herramientas, derivado de que si se utilizan comúnmente o se está expuesto a grandes dosis de radiaciones, pueden tener no solo consecuencias fatales como pérdidas del embarazo, sino también como discapacidades intelectuales y hasta disminución del crecimiento fetal, como podemos observar. Toda paciente que nosotros vayamos a realizar un procedimiento que pueda poner en peligro el embarazo debe de conocer todos sus riesgos, y para esto el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia dice que toda paciente que se le realice rayos X de tórax, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética o hasta incluso una ecografía deberá de firmar un consentimiento informado, ¿verdad? Para que conozca todos los riesgos que dicho procedimiento pueda tener en relación a su embarazo. Vamos a empezar hablando acerca de uno de los métodos diagnósticos más comunes y que se utilizan en las mujeres que están grávidas, y estos son los rayos X. Los rayos X es una herramienta fundamental para poder observar ciertas patologías que las mujeres embarazadas no son exentas, como una crisis asmática agudizada, una neumonía, ya sea típica, bacteriana o viral, ¿verdad? O incluso algunas imágenes sugerentes a una tromboembolia pulmonar, que, como sabemos, las mujeres que están embarazadas tienen mayor riesgo a poder tener este tipo de patología. Si hablamos de territorios, pues el territorio no abdominopélvico, como estábamos hablando, los rayos X de tórax, la exposición es baja si el feto queda fuera del territorio explorado.
Y bien, el territorio abdominopélvico, que este es el más sensible en relación a aquellas pacientes que están embarazadas, será poner especial cuidado en minimizar la dosis absorbida por el feto sin reducir el valor diagnóstico en el examen de rayos X. ¿Verdad? Reducción de la exposición fetal. ¿Cómo podemos hacer para que, a pesar de que vamos a utilizar métodos en donde el feto o bien incluso el embrión pueda estar en contacto con radiación? Pues entonces hay algunas cosas que se utilizan en radiología, como la colimación del haz para irradiar solo un área muy específica de interés, disminución del tiempo de la realización del estudio, incremento de la tensión, esto es en relación a los haces que entran, ¿verdad? Reducción del número de proyecciones y utilizar proyecciones posterior a anterior en caso de placa abdominopélvica. Se ha visto que se reduce un poco la exposición a la radiación con este tipo de medidas. Ahora vamos a hablar acerca de algunas técnicas en radiología que utilizan medios de contraste intravenosos y que se pudiera o no utilizar en el embarazo. Los contrastes más utilizados en las técnicas de radiología convencional y tomografía son los yodados intravenosos que lamentablemente, cabe destacar esto, atraviesan la placenta y pueden producir teóricamente efectos depresivos transitorios en la tiroides fetal. Derivado de esto, por eso siempre tenemos que tener en cuenta y remarcar que dichos procedimientos tienen que vencer los riesgos fetales y que son más grandes los riesgos maternos, y derivado de eso eso pesaría más para poder realizar este tipo de estudios en una mujer embarazada. Hablando un poquito de medicina nuclear, que al principio eran los rayos X, posteriormente la tomografía axial computarizada, y que al final del día se desprende de la medicina nuclear, ¿verdad? Que todos conocemos, una de las más utilizadas es la resonancia magnética. Estos estudios de medicina nuclear incluyen procedimientos tales como la gammagrafía, la scintigrafía renal, ósea o tiroidea, y se basan en un agente químico con un radioisótopo. Los radiofármacos no recomendados en el embarazo son el yodo 131, el yodo 123, el galio 67, que estos no los debemos utilizar por su alto riesgo de teratogénesis, su riesgo de pérdida absoluta del embarazo o incluso algunas malformaciones que pudieran tener si el embarazo al final del día no se interrumpe. En medicina nuclear, cuando está indicada y no hay radiación alternativa diagnóstica, se debe utilizar. No es un procedimiento de primera línea y siempre tiene que cumplir con la premisa de que el riesgo para la madre es mayor que el riesgo de radiación para el feto. Esto es importantísimo. Lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahora bien, en la mujer que está embarazada, pues tenemos que cuidar el embarazo, pero posteriormente aquellas mujeres que están dando lactancia materna también es un tema que es muy importante. Cómo, cuándo y dónde hacer estos estudios diagnósticos complementarios y si al final del día tienen alguna complicación. Y en este sentido, la mayoría de los estudios en medicina nuclear no se recomienda que se realicen cuando se está dando lactancia materna, y si se realizan, pues que se suspenda la lactancia materna por un intervalo para que no tenga ninguna consecuencia el bebé. Por ejemplo, se puede suspender la lactancia materna 3 semanas siguientes a la administración de radiofármacos, ¿verdad? 12 horas siguientes a la administración de hipurato marcado con yodo y 4 horas tras la administración de fosfonatos y ácido dietil triamnopentasético, ¿verdad? Es importante decir que cuando una mujer que está dando lactancia materna se va a someter a dichos procedimientos con medicina o medios de contraste, se les debe dar un amplio plan educacional, e incluso se puede posponer el estudio para que previamente la mujer que está dando lactancia materna se ordeñe y saque leche y la deje almacenada en la refri para que pueda, en el tiempo prudencial que no se va a dar la lactancia materna, utilizarlo para que el bebé nunca deje de recibir este producto.
Ahora bien, también otra de las cosas que en radiología, en obstetricia tenemos que siempre responder, y son preguntas que toda mujer fértil o que quiera quedar embarazada tiene que saber, es cuánto tiempo debe demorar entre una técnica de medicina nuclear y un embarazo. En general no hay demora la posibilidad de tener un embarazo, excepto terapia con yodo radioactivo debe demorarse por lo menos 6 meses. Estudio de metabolismo de hierro también demorarse 6 meses. Eso en el sentido de que sabemos que la deficiencia de hierro y ácido fólico son una de las principales causas en países como el nuestro, en vías de desarrollo, que pueden provocar defectos del tubo neural, ¿verdad? Y también estudios adrenales se debe demorar 12 meses, por lo menos, para poder quedar embarazada y que no se tenga ningún problema o que se corra algún tipo de riesgo. Por otro lado, ya hablamos acerca de los rayos X en el embarazo, hablamos de la medicina nuclear, ¿verdad? De la tomografía, y ahora vamos a hablar sobre la resonancia magnética, que ha venido a revolucionar un poco los estudios complementarios para poder diagnosticar algunas patologías, y que este estudio tiene mayor sensibilidad para poder observar con mayor detalle algunos tejidos que la tomografía y los rayos X no perciben. Para hablar un poco de resonancia magnética en el embarazo, podemos decir que hasta la fecha no se conoce efectos nocivos fetales derivados de su uso. Si bien los estudios con los que se cuenta son equipos de intensidad campo magnético superior a 1.5 Tesla. Eso es importante, ¿verdad? En algunos casos la resonancia es el método de diagnóstico de elección en la gestante, ya que proporciona más información ecográfica y evita el tiempo de radiación del ataque. Entonces en este punto sí me quisiera parar y decir de que la resonancia magnética, como hablamos al principio, es un método de diagnóstico importante que se puede utilizar única y exclusivamente si es necesario y si los riesgos son mayores del posible proceso patológico que tenga la mamá en relación al embarazo. ¿Estamos? Y que proporciona mayor información que una simple ecografía o bien que una tomografía axial computarizada. Hay otro estudio que se debe de realizar en aquellas mujeres que se encuentran embarazadas, inician con disnea súbita y demás, que tengan alguna otra comorbilidad, lupus eritematoso sistémico, antifosfolípidos, síndrome antifosfolípidos, por supuesto, o bien que tengan obesidad o que tengan algún trastorno hipertensivo. Estas pacientes, si comienzan con algún cuadro de disnea o dificultad respiratoria sin ningún antecedente respiratorio previo, la TAC con gammagrafía pulmonar es un método indicado para el descartar un proceso de tromboembolia pulmonar. La estimación de la dosis de radiación fetal asociada a estos procedimientos es entre 0.4 y 0.6 miligrados para la gammagrafía de ventilación. La TAC pulmonar con contraste supone una irradiación fetal menor de 0.03 a 0.13 miligrados, por lo que lo vuelve un estudio que puede llegar a ser seguro en el embarazo. Sin embargo, única y exclusivamente se debe de utilizar para aquellas pacientes que cumplan los criterios anteriormente dichos. Ahora bien, otra cosa que es importante que toda mujer que se encuentre grávida debe de saber, incluso todos los médicos que tengan que ver con el manejo de una paciente que está embarazada, así también con aquellas pacientes que pudieran necesitar métodos complementarios, es saber cuántos miligrados de radiación tienen y que se exponen dichas pacientes con estos estudios. Hablando un poco de eso, los rayos X de tórax menos de 0.01 miligrados, mamografía es insignificante, ¿verdad? La histerosalpingografía 1.2 miligrados, la TAC abdominopélvica 8 miligrados, gammagrafía de perfusión pulmonar 0.1 a 0.3 miligrados y el examen de tomografía con positrones denominada PET 3.7 a 7.4 miligrados. Todos estos, como podemos observar, son menos de 10 miligrados, que es uno de los límites superiores para poder dar algún tipo de complicación en el embarazo, hablando de pérdidas, malformaciones, entre otras. Entonces,
podemos decir que la radiología es un mundo apasionante y que no está exenta a la mujer que tenga indicaciones clínicas para poder realizar algún tipo de estos estudios complementarios en aquellas pacientes que lo ameriten y que por supuesto estén embarazadas. Las piedras angulares que nosotros tenemos que utilizar como médicos ginecólogos es dar el adecuado plan educacional a la paciente, saber qué tipo de estudio se le va a realizar y cuánto de exposición de radiación tiene la paciente, y derivado de eso poder incluso al momento de eso hacer un manejo interdisciplinario con expertos en radiología para poder reducir el riesgo de la radiación ionizante, ¿verdad? Entonces